Ya, para analizar el histograma, como nos pide la pregunta número 6, hay que primero graficarlo. Entonces, ¿qué es un histograma? Un histograma no es nada más que un gráfico de barras y se grafica con los intervalos. Por ejemplo, si te fijas, este es el primer intervalo, este es el segundo intervalo, tercero, cuarto, quinto y el sexto intervalo. Y este sería el eje X, los intervalos. Y en el eje Y van las frecuencias que estaban en la tabla de frecuencias que armamos en un principio. Y lo único que se hace es salir una rayita desde el 85 para arriba. Aquí me salió un poquito mancha, pero va para arriba, llega a la frecuencia donde tiene que llegar y se corre hasta el 98, que sería el fin de ese intervalo. Y muy importante, para que sea un histograma, las barras tienen que estar pegadas. Tienen que terminar una y empezar al tiro la otra, como está acá. Que está hasta la frecuencia 5, lo mismo acá. Este, como digo, el primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así. Y de graficar la frecuencia, lo mismo cada rato. 5, 5, 5, 4. Esas serían las frecuencias que estaban en la tabla. Ahora una pequeña acotación. Si uno usa la frecuencia, la amplitud, como lo había dicho al principio, exacta, 12,2, estas frecuencias van a cambiar. Esta sería 5, estas se mantendrían iguales y esta también sería 5. Sería... ¿Por qué digo esto? Porque en la pregunta 7 dice que hay que analizar si hay simetría o sesgo en los datos. Aquí se ve un poco, aquí es un poco asimétrico. Por ejemplo, aquí empieza para arriba, luego se mantiene y disminuye usando la amplitud que yo usé. Pero si uno usa la amplitud exacta con los datos decimales todo exacto, esto debería ser igual. Debería ser 5, 5, 5. Lo digo porque ya lo hice también. Lo grafiqué por si acaso y daba así. Lo había graficado en el computador porque me había quedado con la duda. Entonces, para tenerlo claro, esto sería simétrico si uno usa los datos exactos. Aquí se cambiaría un poquito digamos, respecto al gráfico. Pero en los datos, en los resultados no varía mucho. Yo lo calculé de ambas maneras y no varía mucho usando solamente los decimales o usando solamente el número entero. No hay mucha variación. Más allá de unos pocos decimales, como veía recién el 139 y el 140 que estamos viendo hace rato. Ya. Entonces, si uno usaba los datos exactos, sí va a dar simétrico. Aquí no me dio simétrico, pero debería dar simétrico. Entonces, uno que puede decir que si hay simetría y si uno lo grafica de esta manera, puede decir que no hay mucha simetría, hay leve asimetría, no, muy poquito, porque si va de 5, 6, 5, 5, 5, 5, 4, se mantiene bastante bien. Ahora, por ejemplo, si este fuera 1 y después sube a 3 y después sube a 6 y después baja a 2 y de nuevo baja a 1, ahí sí sería mucho menos simétrico. Ahí uno podría decir que sí hay asimetría y seco en los datos, entonces sería diferente. Pero tanto usando aquí se ve que está más o menos simétrico y usando datos exactos sí se aprecia mucho mejor la simetría. Ya, eso para la parte del histograma. Tener entonces claro que se hace con los intervalos, las frecuencias y que las barras vayan pegaditas una a otra. Si no van pegadas, no es un histograma y estaría malo. Los histogramas van pegaditos. Ya. Ahora vamos con la pregunta número 7, que viene siendo construir el gráfico de caja. Ya. Para construir el gráfico de caja, o boxplot que también le dicen, o gráfico de caja y bigote, escucho que también le dicen así. Lo primero que se debe hacer es calcular un X mínimo, un X máximo, el cuartil, porque se hace con cuartiles esto, porque recién estábamos trabajando con percentiles. Existe tanto percentil, decil y cuartil. No tiene mucha diferencia de los dos, es muy fácil de calcular. La única diferencia, por ejemplo, los cuartiles se calculan kn partido en 4. El percentil va a ser kn partido en 100. Y el decil va a ser kn partido en 10. Ya, solo eso, como pequeña acotación. Ya, ahora, el X mínimo es el X menor de mis datos, que es 85,2. El X máximo va a ser el mayor valor de mis datos, 158,4. Para empezar a calcular los cuartiles necesitamos ocupar una ecuación muy parecida a la que ocupamos para calcular la mediana. Entonces, es k por n dividido en 4. Esto me va a dar la posición del cuartil. K es el número
del cuartil que yo estoy buscando y n es mi cantidad de datos, dividido por 4. Entonces, como yo estoy buscando el cuartil 1, es 1 por el número de datos que es 30, partido en 4 me da 7,5. Esta es la posición en la posición que se está encontrando mi cuartil. ¿A qué me refiero con posición? Si yo ordeno desde la posición 1 de mis datos hasta la posición 30, en la posición 7,5 se va a ubicar mi cuartil 1. Entonces, ¿qué hago yo? Lo busco acá. Solo anoté los intervalos que voy a ocupar para no ser tan largo a cada rato ocupar el cuadro. Entonces, 7,5 está entre, recuerda que hay que fijarse siempre en la acumulada, entre 6 y 11. Es más grande que el 6, ¿no? Entonces hay que ir a la siguiente, que vendría siendo 11. Trabajamos entonces con este intervalo. Este es el límite inferior y el límite superior. Y usamos una ecuación muy parecida a la anterior. La única diferencia es que en vez de ver un 100 acá, hay un 4. ¿Por qué? Porque cuartiles. Un cuartil significa que divide mi cantidad de datos en 4 grupos. Y el número de datos que hay por grupo son iguales. Esa es la gracia que tiene. Divide mi número de datos en grupos iguales y en 4 grupos. Ya. El cuartil 1 se calcula con el límite inferior. El límite inferior es 98. Hasta aquí la amplitud, que estamos ocupando el número entero, no 12,2, que sería 13. Este valor, que ya lo calculamos, que es la posición del cuartil, que me da 7,5. La frecuencia acumulada anterior, como estamos trabajando en este intervalo, el anterior sería el 6. O sea, esta frecuencia acumulada, 6, la anterior, sobre la frecuencia relativa de mi intervalo con el que estoy trabajando, que en este caso es 5. Listo. Resolvemos esto, esta primera paréntesis, resolvemos paréntesis, luego la multiplicación, que vendría 3,9, y le sumamos el 98, que es el límite inferior, que viene siendo este dato, y daría 101,9. Lo mismo para el cuartil 2, que me da... ahí bueno, más fácil, ¿no? Usamos la misma, hay que calcular primero la posición del cuartil 2, entonces en vez de el K, ahora en vez de un 1, ahora va a ser un 2, porque estoy buscando el cuartil 2, por el numerador 30 sobre 4. Y eso me va a dar 15. Entonces resuelvo esto y me da que el cuartil número 2 es 121,4. Estos datos los busqué en estos intervalos. Igual aquí anoté los datitos para no hacer tan largo el video. Lo busqué, es exactamente lo mismo, no cambia nada. O sea, la misma lógica, lo busqué ahí. Sería 121,4. Ya, ahora el cuartil 3 es exactamente lo mismo. Busco en mi intervalo los datos que necesito. El K, en vez de ser un 1 o un 2, ahora lo reemplazo por un 3 porque estoy buscando el cuartil 3. 30 por 30 dividido en 4, 22,5. 22,5. Lo busco en las frecuencias acumuladas, nunca olvidar eso. Como 22,5 está entre 21 y 26, es mayor. Por lo tanto, me voy siempre por el siguiente, el 26. Ocupo entonces el límite inferior, 137, lo reemplazo. La amplitud es 13, 22,5 es el mismo dato que calculamos acá. La frecuencia acumulada anterior, como estamos trabajando con la frecuencia del 26, o sea, con el intervalo donde está el 26, la anterior es 21, sobre la frecuencia relativa, que es 5. Entonces me da que el cuartil es 140,9, el cuartil 3. Con esos tres datos yo puedo graficar mi gráfico de cajas. Ya, perdón por el corte, que me había dado cuenta que no había escrito los valores acá arriba de cada número. Ya, entonces, ¿qué hago para graficar mi gráfico de cajas sabiendo mis 5 valores? Hago una línea de números, más o menos donde entren todos mis datos. Yo lo hice del 80 hasta el 170 y fui de 10 en 10, más o menos para que entraran todos los datos. Y aquí, en esta línea, ubico todos mis números. Por ejemplo, el X mínimo, que sería el 85,2, lo ubico más o menos en la mitad. El 100, un poquito corrido, porque es 101,9. El cuartil 1. El cuartil 2 es 121, y entonces lo hice un poquito más desviado. Y así mismo con el 140,9, que lo hice casi encimita, ¿no? Y el último valor es el 158,4. Los valores mínimo y máximo van así, como un punto y una línea. O sea, o puede ser una raya, línea, y el gráfico de caja es esto, toda esta cajita de acá. Yo
dibujo nomás el trazo. Hago una línea, una altura decente, aquí, y lo voy uniendo con los otros cuartiles, en cuadradito. ¿Para qué me sirve esto? Porque uno tiene que fijarse en el cuartil 2. Si a veces da, depende del ejercicio, el cuartil 2 puede estar más corrido para acá o para más corrido por aquí. Eso también habla de la simetría de mi dato. La media quizá va a estar muy, digamos, arrojada para esto, para este, digamos, para la izquierda, o puede estar muy para la derecha. En este caso, como estábamos viendo el gráfico de histograma, casi todas las barritas eran simétricas. Entonces tiene sentido que el gráfico de caja también se distribuya bien, o sea, casi en el medio. Si el cuartil 2 se encuentra en el medio de mi gráfico de caja, no se va para ningún lado, significa que también hay mucha simetría entre los datos, se distribuyen bien. Eso. Ahora, eh, para ver los valores extremos de mi gráfico de caja, tengo que hacer dos cálculos aparte. Hay que calcular el rango intercuartílico, que va a ser Q3 menos Q1, que son los cuartiles 3 y cuartil 1, que son los datos de arriba. Hago esta resta y me da 38,2. ¿Para qué quiero saber esto? Porque quiero saber mi límite inferior y mi límite superior con los cuales yo puedo acotar este gráfico. A veces se acota, a veces no, a veces queda tal cual. En este caso, vamos a ver cómo queda. Por ejemplo, cuartil 1, la fórmula es el límite inferior va a ser el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico, que es igual a 101,35 menos 57,3 y me da 44. Para el límite superior va el cuartil 3 más 1,5 por el rango, aquí falta una multiplicación, por el rango intercuartílico. Reemplazamos los datos, que son el 38,2 multiplicado por 1,5 me da 57,3 y un 139,55 que es... me di cuenta de un pequeño error que tenía, que no había copiado bien este dato. Pero en realidad tendría que ser 140,9. Bueno, no cambia casi nada este dato, no cambia casi nada el resultado, pero ahí para tenerlo en cuenta, no era esto. Ya, ahora, ¿qué quiero saber? ¿Para qué me sirve saber esto? Porque con estos datos, sabiendo este límite y este límite, puedo saber mis valores atípicos. ¿Qué son valores atípicos? Los valores atípicos son los que yo voy a considerar que son datos que se escapan demasiado de mi rango. Por ejemplo, supongamos que este es mi límite, que yo tengo un valor aquí bien alejadito, por ejemplo 50. 50 sería un valor atípico. Entonces, ¿por qué? Porque se aleja de mi rango. ¿Y cómo? Ahora, ¿cómo yo acoto realmente este rango? Con estos datos. Por ejemplo, el límite inferior es 44. O sea, vamos a borrar 50. Hasta acá al fondo, así, esto por acá, sería 44. Y el superior sería 196. Bueno, si este es 196, este es 180. Este sería 190 y por acá el 200. Ya, 196 estaría más o menos en medio entre 190 y 200. Entonces hago otra cuota acá. Aquí le pongo, por ejemplo, límite superior. Y aquí le pongo límite inferior. Ya, entonces ahora me fijo. Tengo mi límite inferior y mi límite superior. Mis datos, algún dato se aleja mucho de estos. Y yo veo claramente por el gráfico de caja. No, el gráfico de caja se encuentra acá, entre estos dos. Entonces, ninguno de estos valores que yo tengo, de mis 30 valores que están graficados acá, ninguno de ellos es atípico, porque ninguno de ellos se sale de las cotas que yo puse, cotas que yo calculé con estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, si un dato fuera, si aquí en la cota superior me hubiera dado 110, yo tendría que acotar el gráfico como está por aquí. Y yo podría descartar todos estos valores diciendo que son atípicos, de 110 para acá. Lo mismo por aquí. Si yo, por ejemplo, en vez de 44 me da, no sé, 90, yo acoto acá y puedo decir que todos los valores que se encuentran entre el 85,2 y el 90 van a ser valores atípicos, o sea, valores que se escapan de mi gráfico. Bueno, eso nomás sería el ejercicio a modo de... Por último, por el lado matemático, porque veo que pide justificar algunas cosas fisiopatológico y yo ahí sí se me escapa un poco de mi área. Pero al menos la parte de estadística, esto sería el ejercicio con esos datos.
Gráfico de caja, histograma, media mediana, el percentil 75, estimar los pacientes con hiperglicemia sobre 126 y la tabla de frecuencia que hicimos. Eso sería todo el ejercicio. Cualquier duda, ahí me dice. Si quiere que lo calcule con los datos exactos, también lo puedo hacer. Puedo mandar un screenshot, digamos, de solo los resultados para ver que no, en realidad no varía mucho. Si yo lo hice por el Excel y no varía mucho. Si más allá de la frecuencia como se veía en el histograma, si uno ocupa los datos exactos, en el histograma se ve mucho más simétrico. Pero por uno aquí mismo también se da cuenta que los datos son simétricos. Porque, digamos, en la distancia que hay aquí y después la distancia que hay de aquí hasta acá es más o menos la misma. Por ejemplo, de 100 a 120 hay 20 datos. Y de 120 a 140 aproximadamente también hay más o menos los 20 datos. O sea, no... Es como que se distribuye bien, o sea, me refiero, no los datos, sino que la distancia que hay entre los cuartiles es bastante parecida, por eso da como casi en el medio del cuartil 2. Eso nomás sería para el ejercicio.